Hola, mi hermano, ¿cómo estás? Bien, bien, mi hermano, ¿cómo vamos? Muy bien, gracias a Dios. Sí, aquí en vivo ya. ¿Estamos en Sí, vivo ya? sí, mi hermano. Aquí ya estoy compartiendo el link. Por atrás veo a Marino. ¿Qué más, Marino? ¿Cómo estás? Bien, don Henry, ¿cómo está su familia? Muy bien, ¿y usted, mi hermano? Bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno verlo, me alegra mucho. A mí también. Ya está llegando Tony. Sí, ya está Tony también. Aquí estoy. ¿Qué ¿Me más, hermano? ¿Cómo escucha? vamos? Qué bien. ¿Bien o no? Sí, te escuchamos bien. Sí, Oh, muy bien. ok. Muy bien, hermano. Y ya está entrando Harold. Vamos a ir saludando. Bienvenido Lester. También tenemos a Yoli, bienvenida. Juliet Sánchez, bienvenida. Rubencho, también bienvenido. Son los que se han estado conectando. Bien, bien, aquí está. ¿Qué más? ¿Qué más, pues, Pastor Tony? ¿Cómo vamos? Todo bien. Todo muy bien. Qué bueno, hermano. Ya, Por ahora, bien, pues. ya, Pastor Jaro. Qué bueno, qué bueno. Excelente. A Pastor Harold falta que organice su audio. ¿Ya nos escucha, Pastor Jaro? El Ahí audio de sí, él. puedes activar tu micro. Sí, ya puede activar el micrófono él. Buenas, Eh, buenas tardes, Yo, hermano, ¿cómo está? yo graduado. ¡Felicitaciones! Sí, Gracias, Felici- hermano. sí, Un pedacito del carnet para acá Hay del que carnet. mandarle, hay que mandarle el trofeo. se nos graduó el hermano. Sí. Eso. Sí, muy bien. Muy bien. Entonces ya son las 6 de la tarde. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes en esta noche donde vamos a seguir hablando más de los temas bíblicos, más de los temas que tienen que ver con nuestra salvación y por eso llamamos este programa la Cristología. Damos los saludos una vez más a Lester, a Yoli Vargas, a Juliet Sánchez, a Ruencho, acá en Medellín, a Mama Genia, a Ana Ortiz, a Nuri Quintero en Perú, tenemos a Liceni en República Dominicana, Yuraima en Venezuela y también tenemos a Sobeida Monsalve acá en Medellín. Entonces les damos la bienvenida mientras que se van conectando las demás personas. También ya se conectó Wildimar, el hermano de Pastor Elkin, y estaremos pues pendientes con las preguntas. Muy bien, entonces vamos a empezar con oración. Por favor, Pastor Harold, puedes empezar con oración. Claro que sí, vamos a orar. Te damos muchas gracias, Señor, por esta tarde. Nuevamente nos podemos reunir para estudiar tu santa palabra, para compartir las preguntas, las inquietudes
que nos sucede en nuestras vidas, Señor, pero sabemos que siempre tu palabra es la verdad, que tu palabra es la guía y la luz en nuestro camino y que en ella, Señor, tenemos la seguridad. Te agradecemos por el perdón de los pecados que recibimos, no por nuestras obras ni nuestros méritos, sino por medio de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Pedimos la guía y la dirección del Espíritu Santo para el estudio de esta tarde, para responder también y abordar las preguntas de nuestros hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. 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 Muy bien, pues ya tenemos un listado de preguntas, pero vamos a ser fieles a nuestro hermano Marino, que está ahí en la clase con Elkin. Él había hecho una pregunta el domingo, o perdón, el sábado pasado, compartiendo algo de su vida, ¿cierto? La pregunta es esta. Él dice que él monta en bicicleta unos, eh, con unos creyentes de la iglesia al séptimo día. Entonces la pregunta de él es, ¿uno puede orar con ellos y dirigir la oración? Pastor Tony, tiene la palabra. Bueno, buenas noches para todos, una alegría, cordial saludo a todos. Sí, una buena pregunta. Yo creo que nosotros en nuestra vida cotidiana tenemos muchas veces casos así. De hecho, cuando trabajábamos, teníamos esa situación donde nos decían a nosotros que íbamos a orar. De pronto uno, como un cristiano luterano, se iba para un lado o se quedaba callado, otras cosas. En el caso de nuestro hermano Marino, está bien uno tener amigos, no importa qué clase de amigos, sean adventistas, testigos de Jehová, pero cuando ya vamos a tener la relación espiritual, de pronto uno sí puede llevar la idea de orar primero, sí, pero ya ellos van a decir, yo quiero orar más adelante. Sí, o sea, tú haces la oración y luego luego la hago yo. Yo creo que más bien, en ese caso, uno tiene el diálogo con ellos, les habla, conocer la doctrina, mostrarles la doctrina, la verdadera doctrina. Pero si ellos no hacen caso, es mejor que sigan siendo los amigos de nosotros. O sea, que sigan montando en bicicleta, porque muchas veces a mí me ha tocado eso, que bueno, yo hago la oración, entonces ya, como yo sé cómo son las cosas, pues en cuanto a la oración, la relación con la gente, entonces ya ellos ya mañana quieren hacer la oración. Y cuando quieren hacer la oración, entonces ya quieren mandar y incitar a nosotros que sigamos lo que, como usted la hizo, entonces yo crean también lo que creemos nosotros. Entonces, en ese caso, muchas veces yo creo que es mejor uno montar en bicicleta y seguir siendo normal, pero no complementar el deporte con la religión muchas veces. Sí, es bueno dialogar con ellos y mostrarles la doctrina, pero por lo regular muchas veces, más que todo cuando son del séptimo día, sabe que guardan el sábado, la ley del sábado, y son muy legalistas en eso. Claro que es la palabra de Dios la que hace, es el poder de Dios, hay que hablarles, pero cuando ellos ya quieren entrar y tener la prioridad, ahí sí hay que tener mucho cuidado, porque a veces las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y salimos nosotros detrás de ellos. Ese es el punto que pongo. Gracias, Pastor. Pastor Elkin. A ver, aquí hay que, sí, Pastor Tony lo explicó, a ver si tengo, sí, lo explicó muy bien. Ahí tenemos que tener mucho cuidado con el unionismo, que es lo que mucha gente a veces trata de decir, y entonces, ¿dónde está el amor? ¿Acaso Dios nos mandó a que amemos a todos, al prójimo y tal? Pero verdaderamente tenemos que tener mucho cuidado con esto. Si nosotros vamos y miramos recomendaciones de Jesús, supongamos en Mateo 7:15, Él nos dice que nos guardemos de los falsos profetas, o sea, de todo esto que pueda hacer daño a la doctrina.
estas personas, a pesar de que tienen el Evangelio, no tenemos la misma comunión ni la misma fe. Por más que creamos que porque predican o hablan, y hay que tener cuidado y ser oidores y hacedores de la palabra de Dios en ese sentido. ¿Por qué? Porque Romanos 16:17 nos dice que nos apartemos, que nos fijemos de todos los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina y que nos apartemos de ella. Entonces, yo puedo andar con ellos, como dijo el pastor Tony, claro, ahí voy a mostrar el amor, pero ya en cuestión de mi fe, si vamos a hacer una oración, la dirijo yo. Pero después va a entrar un problema. ¿Por qué? Entonces, mejor es explicarles y enseñarles primero, porque entonces, ahora 8 días la hizo usted, ya la voy a hacer yo, o esto y lo otro, y finalmente yo no voy a poder decir a una oración de ellos amén, porque no me lo permite la Biblia. Ese unionismo tengo que tener mucho cuidado y ser muy pendiente, porque Jesús dijo que un poco de levadura leudaba toda la masa, decir, no, pero eso no tiene ningún problema, eso usted y yo confesamos el mismo Dios y no tenemos problema, no. Dios es muy celoso en cuestión de su doctrina y de a quién se le da la honra y la gloria. Por consiguiente, cuando una persona que no tiene a Jesús como su Señor y su Salvador hace una oración, esa oración no sube a Dios. Y una vez una tía mía está en los cielos, también las primeras veces que le iba a predicar se puso incómoda y yo le expliqué y le dije, mire, es que Isaías 59:2 nos dice que Dios no escucha las oraciones de los pecadores. Únicamente Dios está atento, como lo enseña el Salmo 34:15, sus oídos están atentos a las oraciones de los justos. Entonces, para evitarnos problemas y de pronto dañar amistades, es mejor, si no hemos instruido bien, enseñado bien esto, dejarlo ahí en ese punto, como el pastor Tony, seguir montando en bicicleta. Si ya ellos entienden y algo, pues entonces ya miraremos hasta dónde llega su verdadera fe y qué haremos de ahí en adelante. Pero personalmente no se puede, y la Biblia no permite orar con personas incrédulas. Ninguna comunión tiene la luz con las tinieblas. Pastor Harold. Así es, para complementar pues lo que han dicho ya mis hermanos, hay que tener en cuenta una cosa es la amistad, ¿cierto? Y en ese caso pues nosotros en nuestras relaciones laborales, familiares, sociales, pues tenemos no solo adventistas, sino personas de diferentes, digámoslo así, credos religiosos. Pero nuestra posición es clara en lo que nos enseña las escrituras y en ese sentido pues no podemos hacerlo. Primero, entonces teniendo en cuenta de que a veces la oración se convierte para los incrédulos en una muletilla o en un pretexto para hacer muchas cosas, ¿cierto? Generalmente la gente dice, ay, pida por mí. Uno en las redes sociales encuentra muchas personas que hacen, postean, digámoslo así, comentarios diciendo, yo quiero que oren por mí, yo quiero que pidan por mí, estoy pidiendo por los demás, comparta esta oración con 10 personas más. Y se convierte, y es precisamente ahí donde vemos la falsa doctrina, ¿no? Porque ni siquiera hay una comprensión clara de ello. Entonces caeríamos totalmente en un error nosotros, primero permitir eso y pues claro, la persona, como bien lo han dicho los pastores, va a sentirse con el derecho a decirnos, pero es que si usted ha orado, pues yo también tengo que hacerlo. Y lo más probable es que ella se vaya a sentir de que nosotros compartimos la misma fe de ella y ahí vamos a tener un grave problema. Yo pensaría que esas ocasiones son ocasiones para nosotros en la charla, en la amistad, en el amor, podamos evangelizarlos, ¿cierto? Llevarlos al evangelio, que ellos conozcan la palabra de Dios y de esta manera también puedan, si así el Señor lo permite, pues salir del error en que se encuentran. Muy bien, hermano, muchas gracias. Y a ustedes, pastores, sí, entonces, Marino, ya sabes el consejo de, pues, todos nosotros, de los pastores y de algunos hermanos en la fe, pues,
Pues lo social es lo social, pueden continuar sus actividades, pero a veces usted sabe las diferencias que pueden ver en cuanto a lo que creemos, y sobre todo con ellos que tenemos muchas diferencias doctrinales. ¿Sí? El pastor Tony habló de cómo ellos guardan el día de reposo y sabemos que es una doctrina que no es bíblica, porque una vez más, pues tenemos la confianza de que Jesús es el día de reposo, es el Señor del día de reposo y es el verdadero reposo. Entonces, sabemos muy bien la aplicación del tercer mandamiento en cuanto a que fue mandado para el pueblo de Israel, sí guardar un día, pero era un tipo señalando también a Cristo. Por eso el tercer mandamiento es ley moral y también encontramos parte de ley ceremonial en el tercer mandamiento. Entonces ahí va a haber una gran diferencia y también evitar problemas en el futuro, porque van a querer pues orar con usted y ahí es donde lo que decía el pastor Elkin, pues nosotros pues no podríamos tener compañerismo de oración o compañerismo de púlpito con personas que no tienen la misma fe. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta que también tiene que ver sobre qué es el alma. ¿Dónde se ubica en el ser humano el alma y el espíritu son sinónimos? ¿El alma es la misma mente? Es una pregunta que tenemos desde el sábado pasado. Entonces, Pastor Tony, tiene la palabra, hermano. Muy bien. Recordemos que esas preguntas son muy buenas y de verdad que hay una controversia muchas veces con los testigos de Jehová, que es los que andan de casa en casa, utilizando estas falsas doctrinas y todas las cosas. Entonces, bueno, que nosotros tengamos un concepto básico de lo que es el alma. Por ejemplo, el alma es la que lleva consigo la personalidad del hombre, o sea, su ego, su ser consciente, puesto que el cuerpo muerto ni sabe nada, ni siente nada, ni tiene voluntad. Por ejemplo, cuando vamos a Eclesiastés 9:5, precisamente vemos eso. Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Ese es el alma. ¿Qué hizo Dios cuando hizo al hombre? Lo sopló, le dio el alma. Ese es el alma, la personalidad del hombre, su ego, su ser consciente. O sea, muchas veces lo que nosotros acabamos de leer, cuando un hombre está muerto, ya no hay nada. O sea, ¿dónde está el alma? En el cuerpo del hombre. Ahí, eso es precisamente lo que es el alma, lo que nos dio Dios a nosotros. ¿Y dónde se ubica? O sea, ¿dónde se ubica el alma? En el cuerpo. En el cuerpo. Dios lo ubicó en el cuerpo. Cuando Él sopló, ¿a quién sopló? Al hombre. No sopló, el alma va a estar en un dedo o en un ojo, en una oreja. No. Va a estar en el cuerpo. Abarca todo lo físico. Ya cuando ya el hombre muere, ya el alma va al cielo o va al infierno. Eso es. ¿Cuál es la otra que dijo él? Sí, ¿dónde está los el sinónimos. alma? Sí, sí, alma y espíritu son sinónimos. Bueno, ya sabemos que el alma y el espíritu son sinónimos. Bueno, hay pregunta. Alma es la parte espiritual de uno, que unida con el cuerpo constituye un ser humano. Espíritu es un ser sin cuerpo. Dios, los ángeles, los demonios son espíritus. A veces espíritu se refiere al alma, a veces. Por ejemplo, vemos muchas veces que Jesús cuando sacó demonios, dice, espíritus, no dicen que sacó almas, no, esa persona tenía unos espíritus endemoniados, ¿sí? No dice almas, tampoco dice que también en el principio el espíritu de Dios es un espíritu. Muchas veces nosotros tenemos que mirar que son sinónimos, a veces se refiere también al alma, espíritu, de manera que muchas veces tenemos que mirar el contexto de lo que se está diciendo para poder decir de qué se está hablando. Gracias, hermano. Pastor Elkin. Bueno, ya el pastor Tony dijo, ahí tenemos que tener mucho cuidado con doctrinas que enseñan de la trigotomía y la dicotomía. ¿Por qué?
porque hay iglesias y doctrinas que enseñan que el hombre se compone de cuerpo, alma y espíritu. ¿Para qué? Para sustentar una falsa enseñanza. Que por eso los animales, usted nunca ve un animal orando, porque no tienen espíritu, no tienen sino cuerpo y alma, porque el alma es el tacto del sentido que usted siente cuando le duele o algo, pero el espíritu es el que le da la capacidad para hablar con Dios, lo cual es antibíblico. ¿Por qué? Porque cuando miramos los contextos, tenemos que mirar, porque el alma se puede referir a los sentidos y se puede referir también lo mismo el espíritu, o sea, son unos sinónimos. Supongamos si vamos a Génesis 35:18 dice, y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoi, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. O sea, aquí vemos que el alma, como estaba diciendo el pastor Tony, que es lo que enseña la Biblia, representa el alma y el cuerpo hacen una vida, porque si sabemos que es la muerte física es la separación del alma del cuerpo. Si usted lo quiere decir, es la separación del espíritu y el cuerpo, también es lo mismo, no hay ningún mal en decirlo. ¿Por qué? Porque Jesús cuando murió dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eclesiastés 12:7, para enseñarnos el fin de la vida, nos dice, y el cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero miremos que el alma y el espíritu no es lo mismo de acuerdo al contexto. La palabra neuma y rahab, que son en hebreo y en griego, debemos de mirarla cuando estemos mirando donde nos hable de alma o cuerpo, porque supongamos Mateo 10:28, estamos diciendo entonces, dijo Jesús, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces estamos diciendo, bueno, ¿y el espíritu para dónde se fue? Si es que era 3. No. Entonces debemos de tener cuidado con eso. Mire que se puede referir a los sentimientos también. Ya lo vimos allá que se unía, que es algo que une la vida, pero también se puede referir a los sentimientos de sentir. Claro que sí, pero tenemos que mirar, como digo, el contexto. Génesis 34:8 dice, Amor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer y emparentad con nosotros dando vuestras hijas y tomad vuestras las nuestras. O sea, mire que aquí el alma están refiriéndose a qué, a una especie de sentimientos y se pueden expresar. Job mismo lo expresó en Job 7:11. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Ah, pero aquí sí tenemos un problema. Está cuerpo, alma y espíritu. Y alguien de esos que apoyan la tricotomía, entonces nos dicen, no, y no solo eso, primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ninguna de estas partes nos está enseñando 3 cosas. Nos está enseñando una totalidad del cuerpo. Si usted lo pone como alma o espíritu, está bien, no tiene ningún problema. Lo único es tener cuidado cuando vamos a enseñar dónde está ese contexto. Porque cuando Pablo dice aquí, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, mire, dónde está la clave, y todo vuestro ser. O sea, el cuerpo suyo, él no está aquí diciendo, vea, una parte es el alma, otra es el espíritu, no. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso, ya que la doctrina arriana son unos también que sostienen eso, que no habrá sino destrucción del alma en el fin de los tiempos, y muchas otras doctrinas enseñan eso, que somos 3, cuerpo, alma y espíritu, pero finalmente la persona se compone de 2 partes. Cuerpo y alma o cuerpo y espíritu, pero según el contexto. No es que la Biblia se contradiga. Gracias, hermano. Pastor Harold. Sí, pues solo quiero complementar lo que han dicho los pastores para no redundar. Es que lamentablemente el racionalismo del ser humano es precisamente lo que lo ha llevado a que tenga todas estas teorías, ¿cierto? Como bien lo explica el pastor Elkin, que si hay una tricotomía o dicotomía, entonces
ya muchos filósofos y pensadores a lo largo de los siglos para explicar eso han terminado en herejías, en errores graves, ¿cierto? Como también bien lo decía el caso de los arrianos, el caso, por ejemplo, de los teólogos medievales, ¿no? Que eso fue precisamente uno de los puntos que Lutero en la época de la Reforma tuvo también que enfrentar desde la palabra de Dios para combatir eso, ¿cierto? Algunos que hablaban de la inmortalidad del alma, de la manera como el espíritu iba a reposar, bueno, todo eso y siempre pues Lutero llamó fue a ir a la palabra, ¿cierto? Es la palabra de Dios y en la palabra pues vemos esa claridad que nos da respecto a quién es el ser humano, ¿cierto? Y esos términos que usa el Antiguo y el Nuevo Testamento, que a veces son sinónimos, ¿cierto? Cuando se habla del espíritu, del alma. Y allí es donde pues queda como claro, siempre ir a la fuente, que es la palabra de Dios, y de esta manera pues vamos a tener seguridad de lo que enseñamos y no ir a las fuentes externas, ¿cierto? Como digo hoy, y cada día pues va a haber más confusión porque todos van a querer supuestamente dividir el ser humano como si fueran tres personas diferentes, ¿no? Entonces desarrolle lo espiritual, desarrolle lo almático, desarrolle lo físico. Y la Biblia pues ya nos deja claro quiénes somos, ¿cierto? Hemos sido creados por Dios y precisamente nos recuerda por qué fuimos creados, quiénes somos y lo que va a pasar aún en la muerte, que era el texto de Eclesiastés que creo que citaba el pastor Elkin, que nos dice lo que va a pasar, ¿cierto? El cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu a Dios, que fue quien lo dio. Y todo esto tiene que ver también con la interpretación de la Biblia, porque el método de la alegorización, que es un método no bíblico para poder estudiar, interpretar la Biblia, pues de ahí fue donde nació todo esto, de que el hombre tiene tres partes, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, todo eso viene desde muy antiguo, este método de interpretación de la Biblia, que lo llamamos la alegoría o alegorización, que nació en Egipto. Y eso nació inclusive antes de Cristo, esta falsa doctrina. Y podemos ver cómo hoy en día todavía predomina. Pero realmente es importante cuando estamos estudiando la Biblia, recordemos nunca interpretar un versículo fuera de su contexto. Eh, Cuando estamos parados frente a la palabra alma o espíritu, pues saber qué quiere decir en el contexto. Y bueno, nosotros como luteranos confesionales estamos convencidos en la dictonomía, es decir, que tenemos alma y cuerpo, y a veces alma y espíritu significan lo mismo, ¿sí? Entonces, hay algunos pasajes que usan los que quieren defender la tricotomía o la dictonomía, pero en verdad a veces son pasajes que no han tenido una buena hermenéutica y tienen un sentido. Por eso es muy interesante poder estudiar esos pasajes en todo el contexto. Entonces hay que tener cuidado con eso. Los que creen y defienden la trictonomía es que vienen de la interpretación antibíblica, porque es antibíblica de la alegorización y hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, para Andrés, que hizo la pregunta, pues ya tengo dónde está el alma, ya sabemos que está en todo nuestro ser, lo que Dios dio al hombre cuando sopló aliento de vida, como lo explicó Pastor Tony. Ya sabemos que alma y espíritu son sinónimos dependiendo del contexto, eso lo determina el contexto bíblico. Y bueno, pues como luteranos confesionales, pues creemos que tenemos cuerpo y alma. Muy bien. La siguiente pregunta es, cuando una persona muere, ¿se acuerda lo que vivió en la tierra? Pastor Tony.
Bueno, también es importante porque recordemos que estamos en una situación donde al lado de nosotros hay una persona reformada. ¿Y qué es la doctrina de los reformados? Y aún de los testigos de Jehová. Los reformados dicen que cuando una persona muere, va a dormir. En estos momentos está en un silencio, está durmiendo. Pero cuando vamos a la fuente, que es la Biblia nos dice, ¿qué nos dice la Biblia? Que el hombre muere y el cuerpo se queda aquí, donde fue construido. Y luego el alma, ¿dónde va? Al cielo. Y también nos dice la Biblia en Lucas capítulo 16 que cuando el rico murió, fue sepultado y fue llevado ¿a dónde? Al Hades, al infierno. Y el pobre murió y fue llevado ¿a dónde? Al cielo. Hay un diálogo. ¿Dónde se encontraba el rico? Por incrédulo, en el infierno. Y Lázaro, creyente, estaba en el cielo. Ahí mire que ahí está la respuesta. Dice que el hombre allí en el incrédulo está en el infierno. ¿Y qué pensaba? ¿Qué sentía? Él tenía sufrimiento. ¿Y pensaba en quién? En sus hermanos aquí en la tierra. O sea que todavía estaba pensando, siente tristeza, siente dolor, tal vez por esa oportunidad que tuvo de escuchar el mensaje de salvación y lo rechazó. Eso es la tristeza que siente uno, es la amargura de ver de que esas oportunidades no se van a volver a dar. Por eso estamos en contra del purgatorio. La Biblia no habla del purgatorio, ese es el punto. Y ahí es donde nos dice a nosotros la palabra, un texto muy claro, que el alma ahí siente la persona y recuerda todo lo que tal vez dejó de hacer o no quiso mirar lo que Dios había hecho por él, rechazar. Esa es la misma, ¿cierto? La misma pregunta. Sí. Sí, la pregunta es si cuando una persona muere se acuerda de lo que vivió en la tierra. Sí, muy bien. Claro. Pastor Elkin. Puedes abrir tu micrófono ya. Entonces ahí lo primero que tenemos que tener claro es como nos lo enseña Eclesiastés 9:6, o sea, nunca más tendrán parte de lo que se hacen debajo del sol ya, porque una cosa es que se recuerden o acuerden de lo que, porque es la pregunta, sí, cierto, ¿una persona se recuerda de lo que vivió en la tierra? Sí, vuelvo y te la repito. Cuando una persona muere, ¿se acuerda de lo que vivió en la tierra? Eso. Entonces, supongo el pastor Tony explicó bien. El rico se acordaba cómo había vivido su vida. El rico se acordaba cómo había hecho él todo lo que había vivido y se acuerda que tenía 5 hermanos y le dice, mire, mande allá por Dios que no vengan a este lugar de tormento. Pero debemos de tener algo claro, porque es que si me traen a mí, supongamos, el texto de Apocalipsis 6:10, y me van a decir que son conscientes de lo que pasa en la tierra, que dicen y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgarán y vengarán nuestra sangre de los que moran en la tierra? Podemos ver que aquí está hablando de las almas que habían debajo nos dice que del tabernáculo o del templo allá. Y aquí las almas, a pesar de que están en el cielo, debemos de tener claro que todavía no han ido ¿a dónde? A la eternidad. Ojo, no estoy diciendo que no tengan segura la vida eterna. Sí, pero ellas tienen un proceso de tiempo y estaban conscientes de que tal vez faltaba gente por venir. Aunque se encontraban en los cielos, aún no estaban en la eternidad, así que podemos decir que sentían el paso del tiempo. Desconocían el futuro y no podían ver exactamente lo que estaba ocurriendo en la tierra. Lo mismo el rico era consciente de lo que había vivido. Entonces tenemos que tener cuidado con los versículos también, porque alguien me puede traer este versículo para decirme, no, mire, ellas sí son conscientes de lo que vivieron y son conscientes, sí, pero tenemos que tener cuidado de no ir a decir que pueden intervenir en las acciones de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden intervenir? Porque recordemos que cuando Dios dice que allá no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor, entonces no sabemos. La Biblia no nos dice si ellos pueden ver
o no pueden ver. Ahí tenemos que quedarnos quietecitos, hasta donde la Biblia dice. Pero lo que sí podemos decir es que sí se recuerdan, pero no pueden actuar acá en la tierra. Entonces, de recordar, claro, es lógico. El hombre rico se recordó. Estas almas que hay allá en el cielo están siendo conscientes de que falta un tiempo. Están diciendo a Dios, bueno, ¿cuándo? Pero Dios les dice, tranquilas ahí, paciencia. Y este hombre rico también se da cuenta. Entonces, sí, la persona se da cuenta y recuerda cómo vivió acá en la tierra, pero no puede hacer nada para actuar dentro de la tierra. Si lo pudiera hacer, tal vez el rico hubiera, bueno, entonces yo voy a hacer esto, porque como usted Abraham no me quiere hacer caso, yo sí tengo que mandar a alguien que no venga mis hermanos y mi familia acá. No, no podemos hacer absolutamente nada, a pesar de que sí sabemos cómo actuamos o podemos recordar cómo vivimos. Muy bien, entonces, Harold, ya sigues, pero antes de eso, Elkin, hay una pregunta para usted para que la vaya pensando. Dice la explicación de Don Elkin, el alma muere con el cuerpo, ya que el alma hace parte de los sentimientos, o sea, el alma es finita. Entonces, enseguida contestas la pregunta y bueno, escuchemos a nuestro pastor Harold. Gracias, hermano. Sí, hay que tener muy en cuenta lo que la Biblia nos dice al respecto de esto. Y vemos, como ya lo mencionaron los pastores, de Lucas capítulo 16, ¿cierto? Donde nos habla de la parábola de el rico y Lázaro. Vemos la actitud y lo que el rico dice. O sea, es consciente de su realidad, de la condenación, es consciente también de lo que espera también a sus familiares, pero el punto es que eso se puede convertir también en lo que algunas personas ya los ha llevado a la falsa doctrina de pensar que los muertos, como bien lo decía el pastor Elkin, también yo lo estaba pensando, a pretender de que el muerto va a poder intervenir en algo que están haciendo allí. Por eso es que algunos erróneamente fuera de la Biblia piensan que los muertos entonces van a interceder, van a hacer un favor y no, ya nos deja claro, ¿cierto? Lo que la Biblia dice al respecto. Aún el texto de Apocalipsis, que vemos a que la esperanza de los santos, ¿cierto? Que están en el cielo, añorando también que sus hermanos lleguen también a ese encuentro eterno, ¿no? Pero no hay ninguna indicación en toda la palabra de Dios al respecto de que nosotros o que un muerto entonces ya tiene una facultad para intervenir ante Dios o en los planes divinos, sino simplemente sabemos que están allí y por lo que la misma Biblia nos enseña, pues tenemos la seguridad de que ellos tienen claro que sí el recuerdo de lo que han vivido acá. Bien, y pues hay muchas figuras en el Apocalipsis, ¿cierto? Hablando de los 144,000, que son todos los creyentes, y habla de muchas maneras de todo lo que vamos a estar en el cielo adorando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Nos dice Apocalipsis 14, 1 y 2. Después miré y aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión y con el 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Yo oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran fuego, y la voz que oí era como un artista que tocaba sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podría aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del Dios Trino. Pues cuando habla el versículo 4 y 5, que no se contaminan con mujeres, que son vírgenes, pues está hablando de la vida de santificación como somos nosotros
perdonados por los méritos de Cristo. Ahora, ¿por qué traigo este trozo de la palabra? Pues listo, sabemos, vamos a acordar, pero vamos a disfrutar. Vamos a estar gozando en el cielo al lado de nuestro Dios. Vamos a estar allá inicialmente. Si morimos hoy o mañana, pues nuestro espíritu va a estar allá feliz, haciendo parte de los 144,000, haciendo parte de los 24 ancianos que simbolizan la iglesia, adorando y glorificando el nombre de Dios y esperando también la resurrección cuando estemos en cuerpo y alma ya adorando y glorificando a nuestro Dios. Muy bien, entonces, Pastor Elkin, te damos la palabra. Bueno, primero, ojo, no voy a decir que Rubén está diciendo que el alma muere. Voy a explicar algo porque es muy bueno tener algo claro. La destrucción total del alma la enseñan los ruselistas, o sea, la doctrina arriana, que solamente aquellos que son salvos o los que van a vivir 1000 años acá en la tierra, van a vivir acá en la tierra con Jesús y todo en ese periodo de 1000 años, esas almas quedarán vivas. Las otras serán destruidas y utilizan Mateo 10:28. No temáis al que puede matar el cuerpo, sino al que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Pero esta palabra aquí, destruir, no está diciendo de acabar, de aniquilar, de eliminar, no. Si nos vamos al principio, Adán y Eva fueron creados para vivir ¿qué? Eternamente, ¿cierto? Vamos a mirar con la misma Biblia que el alma no muere. Comencemos desde el principio. Fueron creados para vivir eternamente. Cuando entró el pecado al mundo, entraron 3 muertes: la muerte física, la muerte eterna y la muerte espiritual. La primera que se dio fue la espiritual, ¿cierto? ¿Por qué? Porque inmediatamente se dañó la comunión entre Dios y el hombre, que es lo que hace el pecado. Isaías 59:2 nos lo enseña, que abrió un abismo entre los hombres y Dios, y él no escucha las oraciones. Y vemos allá cómo Adán se escondió de Dios porque tuvo miedo. Fue la primera muerte. Después, si vamos y miramos Génesis 5, todas las muletillas que hay, todas dicen, y vivió tantos años y murió, y vivió tantos años y murió, o sea, la muerte física. Pero cuando vamos y miramos allá estas muertes físicas, dicen, y descendió al Seol y su espíritu fue al Señor, y durmió Abraham y descendió al Seol y su alma fue al Señor. O sea que partiendo de aquí desde el principio, el alma es inmortal. ¿Por qué vamos a decir que es inmortal? Vamos a ver la tercera muerte. La tercera muerte nos la enseña Ezequiel 18:4. Mías son las almas de los hijos como la de los padres, el alma que pecare esta morirá. Aquí se está refiriendo a la muerte eterna. ¿Qué es la muerte eterna? La separación eterna de Dios, el dolor de estar expulsado de la presencia de Dios, de estar cegado la vista de Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Esa es una muerte espiritual. Entonces, como fueron creados para vivir eternamente, la consecuencia del pecado destruyó el cuerpo. ¿Y cómo lo sabemos? El mismo Dios se lo dijo a Abraham: hasta que vuelvas a la tierra, porque del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Pero él no le dijo que su espíritu que le dio aliento de vida iba a ser destruido. No le dijo, así serás. Y la Biblia nos muestra, como vemos, Jesús murió, el espíritu lo entregó. Eclesiastés 12:7, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y si vamos y miramos 1 Tesalonicenses 4 y estudiamos allá la segunda venida de Jesús, Pablo dice que cuando venga él con todos sus santos, con sus ángeles y todos sus santos, ¿quiénes son los santos? Las almas que hay en el cielo, esas que hablamos ahorita de Apocalipsis 6:10. El último día del juicio vendrán. ¿Para qué? Para recibir el cuerpo, dice, y todos oirán la voz del Señor y se levantarán. O sea, pero los cuerpos, las almas están vivas, el cuerpo sí está acá en la tierra. El alma no tiene una destrucción total. El alma desde el principio fue creada para vivir eternamente. Y Dios, cuando la consecuencia del pecado, no anunció sino la destrucción del cuerpo, no anunció la destrucción del alma. No podemos decir lo que dicen los roselistas porque sería enseñar una herejía. Muy bien, entonces lo que pasa es que a veces la Biblia habla como si el alma tuviera sentimientos, por eso dice que mi alma está triste, mi alma llora, pero es lo que muestra de lo que vivimos hoy en día. Muy bien, hermano.
Roberto hace una pregunta, por favor explicar Job 32:8. Yo creo que esa pregunta la dejamos para la próxima clase porque habría que mirar bien el contexto y tiene que hablar con la palabra espíritu, ¿cierto? Y sobre todo cómo le contestaban pues a Job. Entonces, Roberto, para el próximo sábado tenemos la oportunidad de esto. Muy bien, como vamos a estar unos 20 minutos más, ¿sí? Vamos a estar hoy pues la hora, no queremos cansarlos tampoco. Está hablando una pregunta que teníamos la clase pasada. Quisiera que tocaran el tema de los tatuajes. Mi abuela decía que un tatuado no entraba al cielo porque no nacimos marcados como reces. Pastor Tony. Bueno, qué bueno. Bueno, había que mirar el texto que está hablando acerca de eso y es precisamente cuando la Biblia nos habla, es con relación a los tatuajes en la época que Jesús, en la época que Dios estaba hablando con el pueblo y le estaba diciendo que mucho cuidado con los pueblos paganos que hacen eso. ¿Pero para qué? Para primeramente mostrarse la clase de Dios que tenían. Ahora la gente se hace un tatuaje. La pregunta es, ¿un cristiano se puede hacer un tatuaje? A ver, el punto hay que mirarlo como dije ahora en el Antiguo Testamento. ¿Qué llevaban los tatuajes a esas personas paganas? A mostrar su Dios pagano, a hacer sacrificios. De hecho, se hacían hasta sacaban sangre y todos para que quedara inventado ahí. Ahora la gente se hace un tatuaje y muchas veces en la iglesia llegaron a esas preguntas. La pregunta es que no hay ningún problema que un cristiano se haga un tatuaje. Depende también de lo que lo vaya a hacer. Por ejemplo, si una persona se va a hacer una cruz, ¿qué significa? Que es cristiano. Pero si una persona se va a hacer una bandera de todos los colores del arco iris, ¿qué me está mostrando? A ver, si a mí me ven una bandera de todos los colores, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué soy? ¿Qué soy? Hey, ¿sí o no? Si a mí me ponen una cruz, yo soy cristiano. Entonces, muchas veces la gente se va a hacer un tatuaje porque va a recordar a su hermano, va a recordar a su papá. Un cristiano se va a poner una cruz porque es cristiano o va a recordar la muerte de Jesús. Otra persona se va a hacer una frase, por gracia soy salvo. Pero también hay que tener mucho cuidado también, que muchas veces que no vaya a ser tropiezo para las otras personas. ¿Sí? Hay que mirarlo desde el punto de vista, como dice la Biblia. No hay ningún problema que una persona cristiana se haga un tatuaje. Nosotros tuvimos este caso en la iglesia. Entonces, muchos jóvenes están haciendo tatuajes. Pues muchas veces lo pueden hacer porque es la moda o porque es una cultura, pero hay que tener mucho cuidado de qué mensaje va a mandar, ¿sí? O qué es. Listo. Ese es el punto. Gracias, hermano. Pastor Elkin. Bueno, como el Pero pastor. antes de eso, perdóname, Elkin. Pastor Gonzalo, tal vez puedes volver a escribir en la pregunta. Dice que no siempre es eso. Es para usted, Pastor Tony. Creo que no siempre es eso, pero no siempre es eso. ¿Qué? Sí, Pastor Gonzalo hace un comentario en el Facebook. Creo que no siempre es eso, pero esperemos que explique bien qué es eso. Sí, y ya vuelvo a ti. Pastor Elkin. Bueno, como el pastor Tony lo enseñó, si lo miramos desde el Antiguo Testamento, recordemos que eso era una orden que Dios le había dado al pueblo por cuestiones de mantenerlo separado del pueblo pagano, o sea, está dentro de la ley civil. Si lo miramos en el Nuevo Testamento, es una diáfora. Dios no lo manda ni lo prohíbe en el Nuevo Testamento. Porque alguien me puede decir, sí, pero es que en el Antiguo Testamento sí, entonces vamos a mirar dónde está, quién se lo dijo, por qué se lo dijo. Y en el Nuevo Testamento, muéstrame que no puede entrar al cielo. Mire, si una persona no puede entrar al cielo porque tiene un tatuaje, entonces la salvación no es por gracia.
es por obras, y tendríamos que sacar muchos textos de la Biblia, Efesios 2:9, Romanos 3:28, Gálatas 2:16, no, Romanos 3:19, tendríamos que sacarlo porque es que la Biblia nos enseña la salvación por gracia, por el lado que la miremos. Entonces, si yo entro al cielo por no tenerlo o tenerlo, entonces la salvación no sería por gracia. Ahora, la misma Biblia nos manda en 1 Corintios 14:40, hágase todo decentemente y con orden. Eso también es aplicable a la vida de nosotros, porque una persona que se llene el cuerpo de tatuajes, pues yo personalmente, a mí no me gustan los tatuajes. Si una persona se lo quiere hacer, bueno, su gusto. Dios no lo manda, no lo prohíbe, pero como dice Tony, yo no creo que un creyente se vaya a hacer una calavera o la cara del diablo, porque entonces ahí sí estaríamos pecando. ¿Por qué? Porque estamos haciéndole alusión a algo antibíblico. Pero alguien quiere hacerse un tatuaje para ponerse el nombre o el nombre de un hijo o recordar el papá, hágalo, pero hagamos todo decentemente y con orden. Tampoco nos llenemos el cuerpo de tatuajes, pero no podemos decir que porque una persona tenga un tatuaje, entonces no va a entrar al reino de los cielos, porque entonces cerremos la Biblia y vámonos, porque la salvación no es por gracia y no porque yo no me ponga un tatuaje. Entonces, concluimos que sería por obras, lo cual no lo hace la Biblia. Es una diáfora en el Nuevo Testamento, Dios no lo manda, no lo prohíbe. ¿Que quieren hacer un tatuaje? Por favor, no se dañen todo el cuerpo, hagan en un pedacito, que sí queda muy feo, muy horrible, pero al que le gusta el problema es de él. Muy bien, hermano. Antes de darle la palabra a Pastor Harold, para no perder la idea, Pastor Tony, lo que dice Gonzalo es, no siempre los que tienen un tatuaje de forma de cruz es cristiano. ¿Me escuchó, hermano? Pero por eso, es algo. Por ejemplo, no es que todos digan eso. No es que no todo el mundo el que tenga un cuadro en la casa es cristiano. Es normal, sí. Pero yo le digo una cosa, a mí muchas veces me ven un Cristo. Yo siempre coloco el Cristo en los devocionales. ¿Qué significa eso? Que soy cristiano. Ya eso ya es de Dios, sí, ya es de Dios. Si yo pongo la cruz de para abajo, ¿qué me está mostrando? Que soy ateo, ¿sí o no? Pero si yo coloco una cruz, bueno, me está mostrando que nadie quiera que es cristiano. Pero yo la pongo para abajo, o sea que soy anticristiano. O sea, no me gustan las cosas cristianas. Pero si yo veo una cruz en una casa, bueno, ya son cristianos, pues ese es un símbolo. De ¿Cómo se puede identificar una iglesia? Con una cruz, ¿sí o no? No todas enseñan la doctrina, no todas enseñan la sana doctrina, pero es una iglesia. O sea, ya eso es ya más profundo, ya conoce yo los pensamientos de ellos, ¿sí? Por eso puse el ejemplo de la bandera. Si ahí me ven la bandera de todos los colores del arco iris, va a pensar la gente que soy ¿qué? Gay. Si me ven una calavera o una bolita, el blanco y negro, el bien y el mal, ¿quién utiliza eso? Muchas veces lo utilizan los satánicos, ¿sí? Entonces me dicen, mira, las figuras a veces muestran cosas que no. Por eso es que tienen que tener los jóvenes mucho cuidado con lo que se van a tatuar, ¿sí? Mucho cuidado, lo que digo ahora él, mucho cuidado. El hijo mío tiene un tatuaje de su hermano, la fecha Daniel Quintero, la fecha que nació y la fecha que murió. ¿A quién está recordando? A su hermano. Muy bien, hermano, damos la palabra a Pastor Harold. Sí, disculpa, Harold. Sí, vamos a darle la palabra a Harold y luego te doy la palabra para no demorar mucho a Pastor Harold, ¿sí? Listo. Dale, Pastor Harold. Cuando nosotros abordamos este tema, pues lo vemos desde la libertad cristiana y también desde la conciencia. Generalmente es un tema, como bien lo acaba de decir Tony, que se da más que todo en los jóvenes. Y es ahí pues donde está también la formación. Yo recuerdo, y en eso tengo pues como un caso también con mi hija, ¿sí? Mi hija desde muy jovencita quería tener un tatuaje. Y nosotros pues nunca le dijimos, no, vas a pecar porque lo vas a tener, pero sí le dijimos, piensa en eso. O sea, primero, ¿qué quieres hacerte? ¿Sí? ¿Qué quieres tatuarte? Bueno. Segundo, recuerda que eso es para toda la vida, ¿no? Esto no es que si mañana ya no lo quieres tener,
vas a coger alcohol o jabón y te vas a destregar y se te va a quitar. No, eso es un asunto permanente. Entonces, nosotros le hablamos desde la libertad y le dijimos, piensa bien, ¿cierto? Porque es el cuerpo, es tu vida, pero también tienes que ser responsable con esto. Y bueno, a la final ya cuando cumplió su mayoría de edad lo hizo algo pues que, digamos, está bien, dijo, no, ya con esto, ya no es más. Es como pues, como por contar un caso, ¿cierto? Como para que entendamos más, pero no podemos en ningún momento, como lo reiteró el pastor Elkin, caer en el error de decir, porque estaríamos negando la doctrina precisamente de la salvación por la gracia, por medio de la fe. Si decimos, no, es que si haces esto, te vas a condenar. No, solamente que en el amor, ¿cierto? Aconsejamos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, sobre lo que eso implica. Y aún si es una persona adulta que también en su libertad ya pueda mirar qué es lo que es bueno para ella, ¿no? Con decencia, con respeto también por su mismo cuerpo, que es precisamente un don de Dios, ¿no? Muy bien, Pastor Elkin, para... Es que Ricardo Santos nos dice, Pablo dice que el cuerpo nuestro es templo del Espíritu Santo. Ojo, hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque no puedo tratar de traer un contexto para sustentarlo del tatuaje. Si vamos y miramos este contexto allá, si no estoy mal, si estoy mal me corrige, es con respecto a la unión con una ramera. ¿Se unirá un creyente con una ramera? Una explicación que hace Pablo sobre el pecado de la fornicación, está dentro de nosotros, cualquier pecado que se comete es distinto al de la fornicación, es lo que quiere decir. Entonces, el hecho de que yo me haga un tatuaje, no estoy destruyendo el templo del Espíritu Santo. El pecado que habla allí es la fornicación y el adulterio, no es el pecado de un tatuaje. Y la hermana Yoli nos dice, pero si Dios hubiera querido que nosotros hubiéramos nacido con tatuajes, todos los cuerpos los tendrían. Mucho cuidado con decir lo que la Biblia no dice. ¿Por qué? Porque aquí estoy dando una razón. Ah, no, pues es que no se puede poner el tatuaje porque si Dios hubiera querido no hubiera dado los tatuajes. No, vamos a dejarlo. En el Antiguo Testamento lo miramos que está dentro de la ley civil para que Dios, separando su pueblo, recuerden que el pueblo de Israel vivía al lado de pueblos paganos, pueblos idólatras, y por eso Dios les dio su ley civil para diferenciarlos de ellos, no se contaminen con ellos, no hagan lo que ellos hacen. Si va a 18.4, Primera de Reyes 18.4, si no es Deuteronomio 18.4 dice 10.14, y no estoy mal, dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no se haya hallado en ti quien haga pasar a tu hijo, a tu hija por el juego. O sea, le dice, no practique adivinación, no practique lo que practica ese pueblo idólatra. Entonces, en ese sentido, no podemos decir que ponerme un tatuaje, Dios no está de acuerdo con eso. En el Nuevo Testamento lo vamos a dejar en lo que es, en la diáspora. Donde Dios habla, nosotros podemos hablar. Donde Dios calla, nosotros vamos a permanecer callados. Hay una clave que no podemos olvidar. Si hay un mandato en el Antiguo Testamento y lo encontramos en el Nuevo Testamento, hay que obedecerlo. Ejemplo de esto, la ley moral, los 10 mandamientos. Ya sabemos, si vamos a estudiar, por ejemplo, en Levítico 19, donde está esto, no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vuestra señal alguna, yo Jehová, pues es muy claro lo que Dios prohíbe a su pueblo para diferenciarse de los demás, pero también lo dijo a sus sacerdotes, de que no se tasajearan el cuerpo con ninguna señal. Ahora, no olvidemos esa clave, lo que Dios, si Dios prohibió algo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento no vemos la prohibición, pues bueno, hay que analizar bien ese tema. Y por eso hablamos a veces del tema de la adiáfora. Y también lo que el pastor Harold hablaba, la libertad cristiana, pero tampoco queremos abusar de la libertad cristiana, porque, por ejemplo, Paulina en México nos dice que se hacen tatuajes de la Santa Muerte. Ese es un ejemplo que daba el pastor Tony. Sí, en la libertad cristiana, pues sabemos que no sería
algo sabio para hacerlo. Y también es muy importante entender que como hijos de Dios, pues bueno, vamos a glorificar el nombre de Dios, vamos a dar gracias a Él por todo lo que ha hecho con nosotros. Y sí, somos templo del Espíritu Santo, pero recordemos el punto de cómo contaminar pues ese templo con el pecado, y específicamente lo que habla Pablo del adulterio, ¿sí? De no fornicar, y que es lo que está hablando en ese contexto. Pero no queremos dar tampoco la impresión de que vayan, háganse tatuajes, no estamos diciendo eso. Por eso usamos el término adiáfora, por eso hablamos de la libertad cristiana. A algunos les gusta, a otros no, pero como la pregunta está enlazada con la salvación, ahí es donde vemos el legalismo, porque mire lo que dice, que la persona que está tatuada no puede ser salva. Entonces, olvidamos lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que nos lleva al cielo? Jesucristo, la fe en Jesucristo. ¿Qué es lo que nos lleva al infierno? La incredulidad. O sea, no creer en Jesús como el Salvador. Entonces, una vez más, esperamos que sea claro este punto. No estamos mandando, hágase tatuajes, no. Libertad cristiana. Entonces, vamos a marcar hasta acá. Agradecemos mucho el tiempo, las preguntas. Ya pasó una hora. Y si tienen más preguntas, pues hágalas llegar y estaremos listos para poder contestarlas. Y las que están pendientes les estaremos contando. Muy bien, entonces vamos a terminar con oración. Pastor Tony, por favor. Vamos a terminar. Señor Dios, te damos gracias por esta gran oportunidad que nos das de poder, Señor, contestar estas preguntas basadas en tu santa palabra. Pedimos, Señor, que cada día, Señor, estemos fundamentados siempre en tu palabra. Tú que conoces los corazones de cada uno de nosotros, que sea para bien. Ayúdanos y bendícenos siempre, Señor, que siempre estemos escuchando el mensaje de salvación, que es el único, Señor, que nos fortalece, nos anima, sabiendo que nos das tu palabra para que sea nuestra guía y nuestra fortaleza. Pedimos por cada uno de nosotros, nuestras necesidades, tú las conoces, Señor. Bendícenos en esta noche, que tu santo nos acompañe. Te pedimos, Señor, esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, Pastor Elkin, ¿puedes despedirte? Bueno, como siempre, muchas gracias a todos por acompañarnos. Primero la honra y la gloria para Dios, a ustedes por haber estado, y los invitamos verdaderamente. Cada día aprendemos más de la palabra de Dios, y muy bueno las preguntas. Ojalá las manden, porque eso nos pone a estudiar para que nosotros podamos enseñar. Entonces, muy contentos de haberlos tenido. Gracias, Harold. Gracias, Henry. Gracias, Tony. Y que Dios nos bendiga y nos guarde. Pastor Harold, muy contentos de tenerlo ya bien de salud, ya full. Puedes despedirte, hermano. Muchas gracias, hermanos, y muchas gracias pues para los hermanos en la fe, para los amigos, los que hoy están conectados. Y también me uno a las palabras de nuestros pastores. Siempre es un motivo también para nosotros leer la palabra, indagar, ¿cierto?, acerca de diferentes temas que a veces no están claros en muchas personas, y que siempre es importante responder desde lo que la Biblia enseña. Dios les bendiga. Pastor Tony. Bueno, también muchas gracias a todos por estar acá. Muchas bendiciones. Que Dios los bendiga a todos nosotros. Hasta luego. Bien, también Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias, Yuraima, Nuri, Sobeida, Nicolás, está Roberto de Bolivia, Nati de República, Fifi de República, Pastor Gonzalo de México, Jairo Lopera en Medellín. También tenemos a Luis Astudillo de Punta de Mata en Venezuela, Paulina Salinas en México. Tenemos a Rubén acá en Medellín, Beatriz Colorado en Medellín, Hildebrando Zapata en el municipio de La Estrella, que es cerca a Medellín, Héctor Gamboa de Cali, que viene a estar aquí, Beatriz Vázquez, también cordial saludo, Irma Hidalgo de México, tenemos también
a Ricardo Santos Castellanos de Bogotá, un cordial saludo. Yoli Vargas, tenemos a Dali Campos de México y Ana Ortiz de Medellín. Vamos a ver, Yuraima en Venezuela. Yo creo que están los que me aparecen acá, Gardenia Quintero del municipio de Bello. Dios les bendiga. Recuerden las actividades en 1 hora. Tenemos el culto desde Los Ángeles y mañana los cultos, 9 de la mañana de nuestra iglesia luterana Cristo, 9 de la mañana de la congregación Cristo Rey en Bogotá. También tenemos a las 5 el culto desde Quibdó y el culto de los niños a las 7 de la noche. Dios les bendiga, una feliz noche en el Señor. Bueno, hermanos pastores, muchas gracias, bendiciones. Luego, Dios bendiga.